Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. En la carta de Santiago. Sí, me recuerdan que los niños ya tienen en este momento la disposición para ir al fondo. Los padres que quieran llevar a sus chicos allá, los van a estar cuidando unas hermanas. Así que abran sus Biblias en la carta de Santiago. Vamos a leer el capítulo 1. Gracias. Vamos a orar, primeramente. Señor, te agradezco mucho por tu palabra, por este día de hoy, por cómo vos dispones todas las cosas por medio de tu voluntad, que se cumple cada día. Te pido que me ayudes, que me des, Señor, claridad para poder hablar a mis hermanos con sencillez también y en el poder de tu Espíritu. Señor, te pido que vos moldees los corazones, el entendimiento de mis hermanos, también de aquellos que aún no han sido salvos, que están en medio nuestro. Que vos obres, Señor, por medio de tu palabra, por medio de tu evangelio, que puedan ser transformados a una nueva creación en Cristo. Te ruego que hagas esto, Padre, sabiendo que es tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bueno, hermanos, ¿puedo correr este micrófono? ¿Lo puedo bajar? No hay problema. No, me habían dicho que el plano quizás queda como que obstruye un poco, pero dejémoslo ahí, no pasa nada. Santiago capítulo 1, versículo 13. Dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Hasta ahí. El pastor Santiago ha concluido la sección anterior, que llegaba hasta el versículo 12, lo estuvimos viendo, hablando acerca de las pruebas, ¿no? Observamos que Santiago como que va hilvanando, entretejiendo los temas que quiere hablarles de una manera muy sagaz, perspicaz. Él va usando palabras, frases, conceptos como bisagras, ¿no? Como las bisagras que unen una puerta, le llamamos bisagras lógicas. Y en esta sección, él lo que va a hacer es contrastar las pruebas con las tentaciones. Si ustedes se acuerdan, la palabra peirasmos, que habíamos estudiado en su momento, puede traducirse tanto como prueba, pero también como tentación. Y uno tiene que decidir cuál palabra usar dependiendo del contexto donde se encuentre esa palabra, ¿no? Hay algunas versiones de la Biblia que traducen el verso 13 de la siguiente manera:
cuando seas probado, nunca digas, soy tentado por Dios. Y eso es válido. Nos mostraría con un mayor énfasis esa transición que Santiago busca hacer de un tema al otro, ¿no? Y es que, como vemos, incluso lo experimentamos, las pruebas están siempre acompañadas de tentaciones. ¿O no? Es así. Mejor dicho, cada vez que tenemos una prueba, sale a flote una tentación. Sea cual sea la prueba que vos estés pasando, que como vimos son variadas, Santiago le llama multicolores, es la palabra que él usa en el versículo 2. Cualquiera sea la prueba que pases, con toda probabilidad vas a estar expuesto a ser tentado en medio de ellas. Vas a ser tentado generalmente, o sea, de una manera general, a no confiar en Dios en medio de las pruebas. Al igual que venimos viendo con el pastor Sergio en la carta de los Hebreos, la tentación que puede surgir en los creyentes cuando atraviesan pruebas, ¿no? Un creyente que pierde su trabajo, por ejemplo, va a estar siendo probado para confiar en que Dios no le va a dejar sin sustento a él ni a su familia. Y podría ser tentado en medio de esa prueba a obtener dinero de una manera ilícita. También alguien que atraviesa dificultades económicas puede ser tentado a dudar de la providencia de Dios. La muerte de un ser querido puede tentarnos a dudar del amor de Dios y también a buscar los porqués de eso que no se nos va a contestar. El sufrimiento de los pobres y la prosperidad de los injustos puede tentarnos a cuestionar la justicia divina, la justicia de Dios. Y así es como las pruebas siempre están como asociadas a las tentaciones. Santiago nos va a mostrar que lejos de nosotros relacionar las tentaciones con Dios, tenemos que hacernos cargo de esos deseos. Porque se forjan dentro de nosotros mismos. Y en contraste, debemos ver que de Dios vienen todas las bondades y dádivas que tenemos. Y que Él se ha propuesto hacer todo el bien posible en nosotros. Estuvimos viendo en los sermones anteriores que las pruebas sí vienen de parte de Dios y tienen la finalidad de hacernos madurar como creyentes. Las tentaciones, por otro lado, no vienen de Dios, sino que son algo interior y tienen la finalidad de incitarnos al mal. Por ejemplo, como para que podamos ilustrar esto, un examen escolar no tiene el propósito de hacernos un mal, sino de evaluar nuestro conocimiento. Pero puede llegar a surgir en nosotros la tentación de hacer trampa en ese examen, ¿no? Y copiarnos para tener una buena nota. De esa manera es como difieren las pruebas de las tentaciones. En Oseas 4:6, Dios decía que mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y esto no solo aplica a la falta de conocimiento de su ley, sino también a la falta de conocimiento de la persona de Dios. Es vital entonces que podamos entender no solo cómo somos nosotros, sino principalmente cómo es Dios, para saber entonces de qué manera afrontar los momentos de tentaciones y lidiar de manera efectiva con ellas. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué es lo que dice acá Santiago. El tema de este sermón es
que los creyentes no deben engañarse diciendo que la tentación proviene de Dios. Y el pasaje nos va a dar 4 razones de por qué esto es así. Primeramente, porque el carácter de Dios imposibilita la maldad en Él. En segundo lugar, porque la tentación proviene de nuestras pasiones. Y en tercer lugar, porque el carácter de Dios solo posibilita la bondad en Él. Y por último, porque la obra de Dios en nosotros busca cumplir su plan redentor. Entonces veamos la primera razón. El carácter de Dios imposibilita la maldad en Él. Comienza diciendo, noten en sus Biblias, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Y una mejor traducción de eso sería, nadie diga cuando esté siendo tentado, estoy siendo tentado de Dios. El verbo diga es un imperativo y está en tiempo presente, por lo cual Santiago les está diciendo, ya dejen de decir así, dando a entender que sabía que algunos estaban ahí y efectivamente estaban diciendo esto. Había hermanos en la congregación que en medio de las pruebas eran tentados a pecar y le estaban echando la culpa a Dios por eso. Esto es una acusación sumamente grave contra Dios. Es caer en un fatalismo irremediable. Santiago va a corregir ese engaño, esa falsedad, porque como vamos a ver es imposible que la tentación venga de parte de Dios. Entonces él va a comenzar esta sección de la carta dándoles una orden de manera tajante, empezando por ahí, dejen de decir así, ya basta, córtenla. Esta es la manera en que Santiago se expresa en la mayor parte de la epístola, directo al grano, sin dar muchas vueltas. Les da el mandamiento y después les dice los porqués. Él tiene sin lugar a dudas un tono no solo práctico, sino también de urgencia. Y si bien todo el contenido de su carta es relevante, después de haberles animado en medio de sus pruebas y luchas, ahora va a atender este asunto que era transversal a lo que les estaba sucediendo y en lo que ellos estaban engañando. Le estaban echando la culpa a Dios por sus tentaciones y eso no es una simple equivocación, no es un error teológico mínimo, ¿sí? Creer que esto es así y engañarnos de esta manera va a afectar por completo nuestra percepción de Dios y de nosotros también. No solo vamos a ver a Dios menos santo de lo que es, sino que el Dios de la Biblia deja de ser Dios, deja de ser Jehová, deja de ser el Señor Todopoderoso y pasa a convertirse en una deidad que existe en nuestra imaginación. Una deidad como la de los griegos. Estaban ellos en un contexto griego, ¿no? Y quizás muchos tendían a pensar que Dios era como esos dioses. Los paganos contemplaban a sus dioses como seres sujetos a tentación y como fuente de tentaciones. Y Dios no es así. Nosotros nos vemos como justos y queremos aparentar, incluso ser más justos de lo que queremos ser. Pero no lo somos. Por ejemplo, el dios griego Zeus, como relata la mitología, él quería vengarse de Prometeo por haber robado el fuego y dárselo a los humanos. Entonces lo que él hace es presentarle al hermano de Prometeo, Epimeteo se llamaba, una mujer llamada Pandora, a quien los dioses la crearon con una gran curiosidad, dice, y muy susceptible a las tentaciones. Y Epimeteo se casa con ella. Como regalo de bodas, los dioses le dan a Pandora
una caja que contenía todos los males del mundo. Pero le dieron instrucciones de que no la abra bajo ningún concepto. Y claro, Pandora era susceptible a las tentaciones, digamos, la hicieron así los dioses a propósito. ¿Y qué creen que pasó? Pandora abre la caja y el mundo se llena de males. Zeus logra así su objetivo de vengarse de Prometeo y de los seres humanos. Es una historia repleta de tentaciones, todo hecho a propósito. Bueno, Dios no es así. Él no hace así las cosas. No nos ha hecho así a nosotros. Desde el principio de la historia vemos a Adán y Eva en el huerto de Edén echándole la culpa a Dios por su pecado. Cuando Dios le pide cuentas al hombre por comer del fruto que le dijo que no comiera, él contesta: la mujer que me diste. No solamente le dice, no es mi culpa, es la culpa de Eva, sino es la culpa de Eva que me la diste vos. O sea, fíjate lo que hiciste, Dios. Y por eso yo comí, dice. Entonces Dios le pregunta a Eva, a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ella contesta, la serpiente me engañó y por eso comí. Noten que algo parecido pasa con Aarón, cuando peca al hacer el becerro de oro en el desierto y conduce a todo el pueblo a la idolatría. En Éxodo capítulo 32, dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Él era responsable, Moisés había subido al monte y había quedado Aarón, digamos, a cargo, liderando. Y respondió Aarón, no se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo, o sea, el pueblo, que es inclinado a mal, porque me dijeron, y sí, el pueblo le dijo, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego y como por arte de magia, digamos, salió este becerro. No. Y el mismo relato nos dice que Aarón fue el que lo estuvo tallando, lo formó todo. Lo mismo con el rey Acab. Si ustedes ven en 1 de Reyes capítulo 18, cuando no llovía en Israel, él le echa la culpa a Elías. Y era por su pecado. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Y es así, siempre buscamos excusas. Siempre estamos buscando algo fuera de nosotros, que tenga la culpa. Nosotros vemos algo feo en estos deseos que surgen dentro nuestro y no queremos hacernos cargo de ellos. Tratamos de echarle la culpa a algo que esté fuera de nosotros. Escuchen, alguien dijo, nuestra naturaleza de por sí aborrece la deformidad del pecado y por esa causa los hombres estudian por todos los medios posibles la manera de encontrar el origen del pecado en otro lugar fuera de ellos. Esto mismo sucedía entre los lectores de la carta a los que se dirige Santiago y lo mismo sucede con nosotros hoy. Cada vez que le echamos la culpa a algo exterior, no solamente no nos estamos haciendo cargo, sino que en últimas estamos responsabilizando a Dios por disponer las circunstancias en las que se genera esa tentación nuestra. Es verdad que la mejor forma de conocernos a nosotros mismos es conociendo más a Dios
Y la única forma de saber cómo vivir la vida es conociendo a Dios y conociendo lo que Él dice de nosotros. Santiago les va a hablar de un aspecto clave que necesitan conocer acerca de Dios para entender las tentaciones. Entonces él prosigue diciendo en el pasaje que la primera razón por la que no tienen que engañarse, no deben engañarse diciendo que es Dios quien los tienta, es porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Literalmente lo que dice acá, la palabra que usa se traduciría mejor, que Dios es intentable. Apeirastos es la palabra. ¿Se acuerdan? Peirasmos, peirastos tenemos acá, que niega, digamos, la tentabilidad. Es la palabra que usa él y el único lugar en la Biblia donde aparece esta palabra es acá. No aparece en otra parte de la Biblia. Santiago la usa de una manera, es de un uso de esta palabra muy poco frecuente, perdón. Nada más aparece en algunos otros escritos extra bíblicos y la usa para hablar de una característica de Dios, que Él no puede ser tentado, no puede. Es una característica única, solamente le pertenece a Dios y es parte de lo que los teólogos llaman los atributos o las perfecciones de Dios. Y en este sentido es una de las cosas que Dios no puede hacer. Él es todopoderoso, pero Dios no puede ser tentado por el mal. Él no puede ser tentado de modo que pueda sucumbir o rendirse o entregarse al mal. Él es absolutamente santo e impecable. Y en virtud de su naturaleza santa, entonces es inmune al pecado. En Él no pueden albergarse ni malos pensamientos ni inclinaciones pecaminosas. Como dice el profeta Habacuc, capítulo 1, versículo 13, muy limpio eres de ojos para ver el mal. ¿Cómo entonces podría ser Él la fuente del pecado? ¿Cómo podría ser? Isaías capítulo 5, versículo 20 nos dice, como advertencia, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Bueno, dicen algunos, si viene de Dios las tentaciones, entonces esto no puede ser tan malo, ¿no? Porque viene de Dios. Simplemente tengo que verlo como algo que es parte de la vida. O dirá otro, bueno, si viene de Dios, al fin y al cabo, Él no debe ser tan santo. Debe ser como más parecido a mí. Y así es como termina dañando nuestra percepción de lo que entendemos por Dios. Algunos intentan negar la deidad de Jesucristo al decir que fue tentado. Pero justamente la respuesta yace en el hecho de que Jesús era y es eternamente Dios. Él demostró en su humanidad, cuando se hizo hombre, siendo Dios y habiéndose encarnado, que fue tentado en todo, pero no podía sucumbir a hacer mal, y de hecho no lo hizo, como vemos en Mateo capítulo 4. Él llegó a donde nosotros no logramos llegar, porque caemos antes. Nosotros superamos algunas tentaciones, por gracia de Dios, pero en otras caemos. Jesús no cayó nunca. Fue tentado en todo y nunca pecó.
Él por eso llegó al límite de toda tentación hasta vencerla. Dios no tiene ni puede tener una relación directa con el mal. Y por lo tanto tampoco puede tentarnos o incitarnos a nosotros al mal. Nuestro Dios trino es santo, 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 totalmente distinto a nosotros, apartado de todo pecado, y Él no va a incitar a sus criaturas a pecar, porque si así fuera, como dijimos, este Dios omnipotente, ¿quién podría resistirse a su poder? Si Él fuera quien nos está tentando, no podríamos hacerle frente. Caeríamos continuamente. No tendríamos escapatoria. Y todos sus mandatos en su palabra de apartarnos del pecado, de resistir, de huir, serían inverosímiles, imposibles de cumplir. No tendrían sentido. Definitivamente, Dios no puede ser nunca la causa del pecado y la tentación. La segunda razón por la que dice Santiago que no debemos engañarnos de esta manera es porque la tentación proviene de nuestras propias pasiones. Miren lo que sigue diciendo el texto, versículo 14. Sino que, empieza. Y aquí Santiago va a poner en contraste la negativa que de Dios no puede venir la tentación para presentar la afirmación de la verdadera razón por la que sí viene la tentación a nosotros. Entonces dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y esta palabra concupiscencia nosotros ya no la usamos en nuestro lenguaje, pero la palabra griega que traduce la Reina Valera concupiscencia es epitumías, la cual podemos traducir también como pasiones, deseos desordenados, codicia, un deseo intenso por algo. Y mayormente está relacionada al mal, al pecado, a un deseo descontrolado como la lujuria. Note usted en Romanos capítulo 1, versículo 23, 24. El 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. En Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 6 nos dice, porque de estos, de los falsos maestros estaba hablando, son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Ahí usa otra vez la palabra epitomías. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Epitomías, otra vez. Pero esta palabra epitomías también puede ser usada para hablar de un deseo por algo bueno. Noten, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 17, dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con, epitomías, mucho deseo ver vuestro rostro. Y es algo bueno, ¿no? 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Epitomías, otra vez. Entonces se trata de un deseo que habita dentro nuestro,
Y depende del contexto si se refiere a algo malo o algo bueno. Aquí Santiago habla en referencia a nuestros malos deseos, a aquellos que nos conducen a ser tentados al pecado, las pasiones que se originan en nuestro propio corazón, dentro de cada uno de ustedes, dentro mío también, y nos llevan al mal. Como consecuencia nos alejan de Dios. Es nuestra naturaleza pecaminosa con la cual nacimos todos. Es lo que heredamos de Adán, ¿no? Todos y cada uno de nosotros, los que están fuera también. Sí, los niños, los bebitos también, todos. Es eso lo que produce nuestros deseos malos, perversos. Usted puede notar, nadie le enseña a un niño a mentir, solitos. De repente un día nos mienten, ¿no? Ahí está el mal. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Somos pecadores y por eso pecamos. Entonces somos nosotros los responsables por las tentaciones. Somos culpables cuando nos dejamos seducir y caemos, nos deslizamos en las tentaciones. Para hablar de cómo estas pasiones nos atraen y nos cautivan, Santiago usa el lenguaje de la pesca y de la caza. En el lenguaje original se entendía así, que notablemente ese lenguaje más tarde se usó para hablar de cómo acecha una ramera, cómo seduce, cómo está ahí engañando, tendiendo trampa. Por eso dice que somos atraídos y seducidos. Lo explica el pastor Elvis Carballosa en un lenguaje altamente descriptivo. Dice, Santiago muestra cómo es que una persona cae en la tentación. Los deseos pecaminosos generados por una naturaleza corrompida entran en acción. Esas pasiones comienzan a arrastrar y a seducir a su víctima como un pez que velozmente se dirige a la carnada, sin saber que el cebo está pegado a un anzuelo que al ser tragado producirá su ruina. Este versículo enseña, sin lugar a dudas, que el pecado es personal y que el hombre es pecador por naturaleza. El hombre nace pecador, no se convierte en pecador, sino que lo es desde el vientre de su madre. Y todos nosotros tenemos distintas tentaciones. Nos sentimos tentados por diferentes cosas y en distintas intensidades incluso, pero la raíz del mal es la misma en todos nosotros: ir en contra de Dios. Dios dice es para allá, nosotros nos vamos para allá. Una mesa llena de alcohol, de bebidas alcohólicas, de repente a mí no me genera nada, pero hay otras personas a las que sí. Una persona quizás está siendo seducida por contar un chisme, hablar cosas que no debe, y se tiene que morder la lengua para no largarlo, ¿no? Una persona, no sé, un comerciante, le dice al que le compra, bueno, son 1.000 pesos, y el otro le entiende 10.000, le da 10.000, y está ahí siendo tentado a quedarse con esos 10.000
¿no? Manejar con ira. También podemos ser muy tentados quizás en eso, ¿no? Cuando estamos en la calle, cuando estás solo en tu casa de noche con el celular, a ver cosas que no debemos. Y así, todos tenemos tentaciones diferentes. Para mostrar el resultado de ceder a la tentación, Santiago va a usar otro lenguaje también metafórico y vea lo letal que es la tentación cuando uno le da lugar. Dice así, versículo 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vemos una reacción en cadena. Se va sucediendo todo, ¿no? Santiago personifica la concupiscencia como si fuera una mujer que queda embarazada, se gesta el bebé en su vientre, da a luz, tiene al bebé, pero ese bebé nace muerto. El resultado final entonces es funesto, es dañino, mortífero, letal. Y no sé cuántos adjetivos más podríamos usar para que noten las alarmantes consecuencias de ceder a la tentación. De manera simple, una vez que entras en esta reacción en cadena, te va a matar. Estás en un camino que entraste hacia la muerte. La palabra de Dios nos dice claramente que la paga del pecado es la muerte. Dios le dijo a Adán que el día que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, moriría ciertísimamente. Él comió y aunque Dios extendió su misericordia para Adán cuando pecó, porque él no murió físicamente al instante, no se revocó la consecuencia del pecado, porque finalmente Adán y Eva primeramente murieron espiritualmente, la comunión con Dios se vio interrumpida y después de algunos años, efectivamente Adán murió, su cuerpo volvió a la tierra, fue enterrado. Una vez que te dejas llevar, las consecuencias son inevitables. Note el versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da el pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Lo que nos muestra esta secuencia es que aunque nuestros deseos internos son los que dan ese primer paso de despertar en nosotros ese deseo de pecar, de llevarnos al pecado, está en nosotros seguir adelante, el obedecerlo o no hacerlo, abrazar la tentación y avanzar más y más hasta llegar al destino inminente al que nos va a arrastrar, o rechazarla de primera mano. Es ese punto. O la rechazás de primera mano, o una vez que entraste, te engaña, te seduce, te atrae. Cuando Caín trae su ofrenda al altar y Dios ve con agrado a Abel, pero no ve con agrado la ofrenda de Caín, se despierta en él un enojo hacia su hermano, un sentimiento de envidia, de odio. Y Dios le dice así: si haces bien, Génesis 4:7, si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo.
La tentación tiene un poder seductor tan grande que si le das lugar ya no hay escapatoria. Tus deseos no los vas a poder controlar una vez que entras al juego. No debes pensar, bueno, yo sé cómo manejarlo, sé hasta dónde avanzar y sé cuándo detenerme. De ninguna manera, no hagas eso. Ese es el engaño tan grande, tan mortífero que tiene el pecado. Te miente con cosas que parecen dulces, pero son terriblemente amargas. Note algunas consecuencias inevitables de ceder. Proverbios capítulo 5, hablando de la mujer ramera. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espadas de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Jeremías capítulo 4, versículo 18. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Unos capítulos antes, 2:19 dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Porque sucede eso, cuando cedemos a la tentación, estamos yendo para el lado contrario de donde está Dios. Dejamos de desear a Dios para desear a otra cosa que ocupa el lugar de Dios. Deslizarnos a la tentación es como tirarse a un tobogán del que no podés retornar. Como ese niño, ¿no?, que está emocionado por tirarse ahí en la plaza, pero el papá le dice, mirá que, bueno, acá en La Matanza pasa, ¿no?, que en las plazas hay barro, allá en Capital sé que no. Y a veces, por lo general pasa, hay mucho, que abajo del tobogán, ahí justo donde termina, está lleno de barro. Parece que la tierra es más blandita. Y el papá le dice, no te vayas a tirar porque, mirá, el charco. Y el nene está ahí y empieza a subir y está ahí como luchando con eso, ¿no? Y a veces sube hasta arriba y una vez que se largue, ya está, no hay vuelta atrás. Bueno, con nosotros es parecido, pero no hay barro al fin de ese tobogán, hay muerte. Entonces no pongas ni un pie en el tobogán. Si cedes, no te va a soltar hasta que termines de caer en esa espiral descendente que te lleva a la muerte. Y es importante aclarar en este punto que ser tentado no es pecar, ¿sí? Sé que a veces hay como mucha confusión con eso. Muchos se sienten tan tentados y piensan que están pecando. Y bueno, es importante aclarar eso. Si sos creyente, puede ser que estés siendo tentado muy fuerte y luchando contra ceder. Si es así, eso no es pecar. Porque justamente lo que estás haciendo es resistir, estás luchando. Y bueno, esa lucha va a seguir con nosotros hasta que el Señor venga. Hasta que abandonemos este cuerpo mortal, este cuerpo de muerte. Como lo dice un teólogo, el mero hecho de ser tentado no implica en sí algo pecaminoso, sino que el pecado nace cuando el deseo del hombre sale al encuentro, abraza la cosa prohibida
y ocurre una unión pecaminosa entre los dos. Por eso no tenés que arrepentirte de ser tentado. Tenés que arrepentirte si decidiste finalmente deslizarte al pecado. Nuestras tentaciones por sí solas lo que hacen es mostrarnos lo que hay en nuestro interior, lo corrompidos que estamos y que necesitamos un Salvador. Porque si algo nos tienta es porque justamente lo vemos como seductor. Como decíamos antes, no damos los ejemplos que no todos vemos las mismas cosas como tentaciones. Entonces nosotros estamos viendo ese algo como algo lindo, cuando Dios dice que es algo horrendo, como el pez que ve a la carnada, ¿no? Y entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Lo que Dios dice que es bueno o lo que nosotros en nuestro corazón, en nuestra mente, queremos imaginarnos que puede ser bueno? Dios es claro. En su palabra vemos lo que Él llama pecado y sentimos esas tentaciones, esa inclinación al mal. Y ahora, sabiendo que no viene de parte de Dios la tentación, sino que viene de vos mismo, sabiendo que sos responsable y también culpable cuando caes en la tentación, sabiendo a dónde nos conduce y que no hay nada bueno ahí, ¿qué vas a hacer cuando enfrentes la tentación? No te dejes engañar, no seas necio. Podés pedir fortaleza a Dios en esos momentos de tentación, como cantábamos hoy. Él me sostendrá. Qué precioso. Podés ir ante su trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sí, podés hacerlo. Tenés que hacerlo. Pero también tenés que ser práctico. No es solamente orar. Porque hay quienes están así, luchando, cediendo al pecado. Y cuando uno les pregunta, bueno, ¿qué hiciste? Y yo oré, estuve orando. ¿Y qué más? Porque el Señor nos da instrucciones. Hay un montón de cosas prácticas que podemos hacer para no caer en las tentaciones. No solamente orar, no solamente pedir fortaleza a Dios, tenemos que cortar lo que haya que cortar. Fíjense lo que dice en Mateo 18, capítulo 18, versículo 8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, cortalo y echalo de vos. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sacalo y echalo de vos. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Y habla de la mano, los pies, los ojos, de aquellas cosas que agarramos, aquellos lugares a donde vamos, aquellas cosas que vemos. Esto es muy serio. Y una cosa no funciona sin la otra. Por más que ores, si no estás cortando lo que hay que cortar, no va a funcionar. Y esto es parte de lo que en teología se denomina santificación progresiva. Nosotros procuramos santificarnos en dependencia de Dios, obedeciéndole a Él, siguiendo sus mandatos. Y cuando logramos hacer las cosas bien, ¿de quién es la gloria? De Dios.
Fíjense cómo dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Ocupaos, ustedes, ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Vemos ahí las dos cosas, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana en perfecta consistencia, en perfecta comunión. Las dos cosas van de la mano. Y sabemos que a Satanás se le llama el tentador, ¿no? Pero Santiago ni siquiera lo menciona. Porque él no quiere enfocarse en la parte externa de la tentación, sino en la interna, la que está en nosotros. Satanás puede servirte la mesa, llenarla de cosas que parecen deliciosas delante tuyo, pero somos nosotros quienes debemos ser conscientes y estar convencidos de que eso no nos va a satisfacer, no nos va a dar ninguna satisfacción. Tenemos que dominar esos deseos, someterlos, vestirnos del Señor Jesucristo y no proveer para los deseos de la carne. Y esto, hermanos, que lo vengo diciendo, lo dirigí a creyentes, ¿no? Personas que de verdad han depositado su fe en el Salvador y que confían en Él y le obedecen para ser librados de la tentación, aunque no siempre lo hacemos de manera perfecta, pero luchan. Y si caen en el pecado se vuelven a levantar. Pero puede ser que en tu vida no se vea así. Que simplemente cedes a las tentaciones, te dejas seducir, cedes. Y aunque a veces puede ser que haya algo de remordimiento en vos, puede ser que te pongas mal por ver la situación en la que te encontrás después de haber cedido a la tentación, después de haber pecado, pero como que queda ahí y no hay un arrepentimiento genuino que te transforme tu vida para dirigirla a una obediencia fiel a Jesucristo. Dice la palabra que la tristeza que viene de Dios, en este sentido, produce arrepentimiento para salvación. Y de eso no hay que arrepentirse, de ese contristar en nuestro corazón. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayan sido contristados, entristecidos, según Dios. Miren lo que produce cuando viene de Dios. ¿Qué solicitud produjo en ustedes? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? Esa es la tristeza que viene según Dios, no un simple remordimiento. Entonces necesitas al Salvador, si es así como está pasando en tu vida. Necesitas arrepentirte en serio, de verdad. Despreciar todo lo que continuamente te ha estado alejando de Dios. Verte como lo que sos, de verdad. Sos un pecador delante de un Dios santo que hasta hoy te ha extendido misericordia. Pero no sabes hasta cuándo lo vas a seguir haciendo. Urgente necesitas correr a abrazar a Jesucristo como tu representante, como tu sustituto. Él entonces es el que toma tu lugar en ese castigo que vos merecías, en ese castigo que a vos te correspondía. Y tenés que confiar que Él, en su perfecta vida de obediencia, en su muerte y resurrección, pagó por tus pecados.
tus pecados pasados, presentes y futuros. Y solamente así vas a poder ser salvo de la ira de Dios que está pronta a derramarse en vos. Solo así vas a tener libertad por el poder de Dios para no ceder a las tentaciones. Veamos que, en tercer lugar, el carácter de Dios solo posibilita la bondad en Él. De una manera muy pastoral, Santiago les va a decir, versículo 16, amados hermanos míos, no erréis. Santiago es firme sin dejar de ser tierno. Y esto es algo que venimos viendo que se destaca en la carta como un rasgo de la personalidad del pastor Santiago. Él guarda un equilibrio perfecto entre esa firmeza y la fraternidad, entre la amonestación y el amor. Y esta palabra no erréis es no se engañen, no un simple no se equivoquen, sino más bien no se mientan, no reemplacen la verdad de lo que la realidad es por la mentira que a ustedes les parece en sus mentes. Y este es el punto, digamos, de inflexión en esta sección, porque él les estuvo mostrando los aspectos negativos de que ellos le atribuyan a Dios la culpa por las tentaciones, y ahora lo que les va a mostrar son afirmaciones, ¿no?, positivas acerca de Dios y de la obra que está haciendo en ellos. Él les dijo, Dios no hace esto. Dios es intentable. No hay maldad en Dios. Ustedes tienen que hacerse cargo del mal que habita dentro suyo, de que son ustedes los que se dejan llevar por sus propias pasiones. Y ahora les va a mostrar lo que Dios sí hace y cómo eso tiene que repercutir en ellos. Dijo el pastor John MacArthur hace unos días en una entrevista cuando le preguntaron acerca de los peligros que atentan contra la teología propia, el conocimiento de Dios. Él dijo, cualquier cosa que ataca un atributo de Dios, de cualquier manera, es una amenaza contra la verdad y una deshonra para Dios. Cualquier negación de cualquier aspecto de la naturaleza de Dios amenaza la verdad acerca de Dios. Y la verdad acerca de Dios es el cimiento de todo. Sin lugar a dudas, es un pecado evidente creer en un Dios distinto al que se nos dice en la Biblia. Es por eso tan importante que veamos lo que se nos dice en esta sección acerca de Él. En lugar de originar las tentaciones, Dios, como nuestro Padre, provee bendiciones para sus hijos. Note el versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y dice en un comentarista en esta parte, las palabras dádiva, dosis, y don, dorema, aunque ambas son sustantivos, tienen énfasis distintos. La primera enfatiza el acto de dar, mientras que la segunda resalta la cosa dada. El acto divino de dar es intrínsecamente bueno. Nunca es generado por motivos y con fines malignos, sino útiles y beneficiosos para el que lo recibe. Además, el don divino es perfecto. La palabra que usa Santiago es teleion. Y en el sentido que es completo. Dios da en armonía con las riquezas de su gracia, que son
inagotables. Y es maravilloso ver esto de Dios. A todos nosotros nos gustan los regalos, ¿o no? ¿Le gustan los regalos? ¿Sí? Bueno, yo cuando era chico disfrutaba mucho mis cumpleaños. Me encantaba recibir regalos, como seguramente ustedes también. Tengo una tía en particular que me hacía muy buenos regalos. Y siempre estaba ahí a la espera de que llegara ella, ¿no? De que viniera a saludarme para recibir esos regalos tan lindos que yo traía. Sí, era una tía de plata y bueno, traía buenos regalos. Pasa que con el tiempo yo fui creciendo y bueno, mis hermanas más chicas, mi tía se fue enfocando más en ellas, ¿no? A darle más cariño a ella, a mimarlas más a ella, a darle mejores regalos a ella. Ya llegado a un punto a mí ya no me daba ningún regalo. Simplemente venía a saludarme, ¿no? Tiernamente. Y bueno, pasó que a mí me dejó de interesar que estuviera ella presente. Y ahora veo que lo que yo apreciaba tanto no era a mi tía, sino los regalos que ella me daba. Y hay un peligro muy grande en que apreciemos más los dones, los regalos, que al dador del regalo. Con facilidad nosotros perdemos de vista los atributos de Dios que Él nos revela a través de sus regalos. Incluso olvidamos los propósitos por el cual Él nos los da. Y algo que tiene que asombrarnos, hermanos, al leer esto es que Dios es perfectamente autosuficiente. Él, no teniendo necesidad de nada, ni de nadie, Él nos creó, nos dio vida y todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, como dice 1 Timoteo 6:10. Eso es un regalo. Es parte del concepto que en teología se llama la gracia común de Dios, que Él la dispensa a todos los seres humanos como muestra de su grande bondad. Él hace llover sobre justos e injustos por igual. Y se da a conocer por medio de esas misericordias para que le adoremos y nos deleitemos con satisfacción plena en Él, no en los regalos. Él es la fuente inagotable de deleite. Y dice que estas dádivas, noten ustedes, descienden de lo alto. Descienden de lo alto. Con esas palabras podemos entender que las cosas buenas no vienen como algo que se nos acredita por nuestros méritos. No es gracias a nosotros mismos o a nuestros propios esfuerzos, sino que más bien son como la lluvia. Sencillamente caen sobre nosotros. No es porque te lo mereces entonces. Y en realidad no merecemos nada bueno de parte de Dios. Y este concepto de Dios, esta característica y ver lo que Él hace, de qué manera lo hace para con nosotros, tiene que librarnos también de ese engaño de creer que merecemos algo. No somos merecedores de nada bueno. Dios, como dador de todas las cosas, que da a todos abundantemente y sin reproche la sabiduría necesaria para atravesar las pruebas, como vimos en el versículo 5, de ninguna manera va a querer darte males. No podemos pensar que de Él provengan las tentaciones entonces. No debemos engañarnos así. Por cuanto el mayor bien que podemos hacer es darle la gloria y disfrutarlo a Él por siempre, nunca dará a sus hijos algo que le robe la gloria a Él.
Isaías 43:7 nos dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice, dice Dios. Ni tampoco Él nos va a dar algo que no sea para el mal, como dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces las tentaciones, como vimos, hacen eso. Nos desvían la vista de lo verdaderamente satisfactorio para querer ponerla en cosas vanas y pasajeras, donde no hay gloria. Y una evidencia del poder de Dios y del cuidado que tiene del mundo es la creación. Santiago nos dice que las bondades, los dones de gracia, vienen del Padre de las luces. Así lo llama a Dios, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y lo llama así a Dios con la intención de mostrarlo como aquel que creó las grandes lumbreras celestes, el sol, la luna, los planetas, las estrellas, cómo se forman las constelaciones, Él lo dispuso así. Y Él va a comparar que así como los astros sí tienen movimiento, orbitan y cambian de posición día a día, Él no, Dios no. Los fenómenos astronómicos tienen variación año tras año, mes a mes, y por medio de ellos podemos establecer horas, días, meses, etc. Dios es el creador de todos ellos, y Él no es como ellos. Él nunca cambia, nunca varía. Y antiguamente, ustedes saben, la forma de medir los horarios era con relojes de sol, ¿no? Ponían quizás, era como un triángulo sobre una base en la que dibujaban un reloj que proyectaba una sombra cuando daba el sol y proyectaba la sombra sobre la hora que era y se iba desplazando, ¿no? Y esa sombra iba cambiando y se proyectaba así la hora. Por eso hace esta mención Santiago. Dios nunca va a cambiar de opinión en cuanto a su virtud como dador. El ser humano sí cambia. Somos inestables. Como vimos anteriormente, versículos 6 y 8 de Santiago, capítulo 1. Cuando dice que pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Bueno, no piense pues quien tal haga, dice Santiago, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y así somos muchas veces nosotros. Dios, en cambio, es inmutable. Todo cambio es para bien o para mal, para mejorar o para empeorar. Dios es absolutamente perfecto, de modo que Él no necesita ninguna clase de cambio. Él no cambia ni en su naturaleza, ni en su propósito eterno, ni en su carácter. Dios está lleno de bondad y en su bondad Él nos ha hecho partícipes de sus riquezas. Recuerdan, ¿no?, cómo Dios nos mandaba a gozarnos al atravesar las pruebas. ¿Y por qué nos mandaba a gozarnos? Porque vienen de Él. Porque Él es quien las coordina. Dios voluntariamente las planea para nosotros con el propósito de hacernos maduros, para que recibamos sabiduría al pedirle con fe. Las planea para que seamos hechos más a su semejanza y para que seamos bienaventurados al ser coronados con vida, al salir aprobados de esas pruebas. Estas circunstancias
son quizás en las que más nos puede costar aceptar que vienen de parte de Él. Pero es así. Y Él las está usando para nuestro bien. Tenemos que estar convencidos de eso. Entonces, de ninguna manera puede estar Dios provocando las tentaciones, porque sería batallar contra su propia naturaleza como dador de todas las cosas buenas y perfectas. Por eso no debemos engañarnos pensando así. Y en último lugar, la última razón que nos va a dar Santiago es que la obra de Dios en nosotros busca cumplir su plan redentor. Por eso no debemos de engañarnos diciendo que de Dios vienen las tentaciones. Y hay conceptos que también va a conectarlos con la próxima sección, a partir del versículo 19, que veremos más adelante. Y esta que dice acá, esta última razón, es probablemente la que más peso tiene, en la que confluyen, digamos, y desembocan todas las anteriores. Vimos que, primero, Dios no tiene relación con la maldad, sino que por el contrario, en segundo lugar, el mal está en nosotros y a través de ese mal somos tentados a ir en contra de Dios. En tercer lugar, Dios es el dador de todo lo bueno y su mayor bondad ha sido mostrada en el plan redentor a través de Jesucristo. Y en cuarto lugar, dice que Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago acá nos habla de todo el plan redentor de Dios. Lo abarca de principio a fin, desde la eternidad pasada, atravesando el tiempo presente y hasta la eternidad futura. Todo esto en un solo versículo. Tan solo 14 palabras en el original griego para hablar de conceptos que son sumamente profundos. Y yo tenía ganas de separar este sermón en dos partes por lo profundo que es todo esto para hablar. Pero vamos a tratar de verlo todo ahora. Desde la eternidad pasada, Dios tuvo el propósito de redimir un pueblo para Él. Comprarlo por gracia a un costo altísimo con la sangre de su Hijo, para que sea de su propiedad para siempre, santo y perfecto para Él. Este pueblo lo conforma de todas las personas que Él, Dios, voluntariamente, desde antes de la creación del mundo, decidió amar con un amor sin medida. A ellos les da vida por medio de su palabra. Esto es lo que en teología conocemos como la regeneración, el nuevo nacimiento. Aquello que recibimos de Dios en un instante que nosotros no nos damos cuenta, muchas veces no sabemos en qué momento ha sido, pero Dios lo hace, Él lo hace. Y lo hace de una vez para siempre. Como que cruzamos una línea. El mundo se puede dividir en dos partes. Las personas que no han creído en Cristo y los que sí. Los que no han sido regenerados por Dios y los que sí han sido hechos una nueva creación. Y este nuevo nacimiento se recibe por medio de la fe como un don de la gracia de Dios y nos salva en un momento de nuestras vidas cuando nosotros oímos su palabra con fe.
El nuevo nacimiento de los cristianos es el más grande ejemplo de la bondad y la provisión de Dios. Para hablar de esto, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, Jesús se encuentra con Nicodemo. Nicodemo va al encuentro de Jesús. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero Jesús noten lo que le responde. Él le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Responde Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esta regeneración no es un simple deseo de Dios, sino que expresa que Él activamente tuvo la voluntad de hacerlo. Y sabemos que su voluntad se cumple de manera perfecta e inquebrantable. Sucede. Él la cumple en un acto divino por medio del poder de su palabra. Dice 1 Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es para nosotros a veces difícil de concebir, ¿no? Pensamientos así que escapan a nuestra mente. ¿Cómo es que pasa? Porque los que predicamos estamos acá, le hablamos a ustedes, nos esforzamos, estudiamos un montón los pasajes para poder exponerlos, pero es Dios el que hace su obra. Y es Dios el que por medio de esa palabra cambia sus corazones. Y en un sentido no depende de mí, pero yo tengo que esforzarme para mostrarles con claridad, con sencillez lo que Dios dice. Y también nos da confianza de que es Dios el que está haciendo la obra. Pasan las dos cosas juntas. Dios nos hace una nueva creación, como lo dice Pablo en Efesios, hablando del Evangelio. Dice, capítulo 2, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia
en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es maravilloso. Realmente nacemos muertos, espiritualmente hablando, en pecados, y Dios es el que nos da vida. Recuerdo una ilustración de un pastor que una vez decía que él, para entrenar en evangelismo a sus discípulos, lo que hacía era llevarlos a un cementerio a predicar. Y les decía, prediquen, háblenle. Y los muchachos miraban, pero están muertos. Sí, las personas a las que ustedes les van a ir a predicar también. De la misma manera debemos verlo, ¿no? Y así todo, predicar lo que Dios dice en su palabra. No buscar palabras nuestras, psicología barata, artilugios. No, confiar en que Dios obra efectivamente a través de su palabra. Y todo esto, vean que Dios lo hace con el propósito de presentarnos como sus primicias. Este concepto de primicias, que quiere decir lo primero, es una expresión del Antiguo Testamento que se refiere a las primeras y mejores cosechas que Dios esperaba recibir como ofrenda de gratitud. Dice Éxodo 23:19, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios, como mandamiento ceremonial que Dios dio al pueblo judío. Como lo expresa el pastor MacArthur, entregar a Dios esa cosecha inicial era un acto de fe en que Él cumpliría su promesa de una cosecha completa y satisfactoria al final de la temporada. De la misma manera, los cristianos son la primera evidencia de la creación nueva de Dios que ha de venir al final de los tiempos y disfrutan en el presente su vida nueva como una prueba por anticipado de su gloria futura. Santiago habla aquí en el mismo sentido que Pablo en Romanos 8:19, cuando dice que toda la creación aguarda, anhela la transformación después de la maldición a la que ha sido sometida, la cual dará comienzo con los creyentes siendo transformados primeramente. Cuando el Señor regrese, los creyentes vamos a ser hechos una nueva creación. Vamos a resucitar y nuestros cuerpos serán transformados a la semejanza del cuerpo del Señor. Un cuerpo incorruptible, ya sin pecado, sin tentaciones, un cuerpo glorioso. Note, 1 Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, el Señor, se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y note lo que dice. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, el estar confiando que un día veremos al Señor y que seremos hechos incorruptibles con ese mismo cuerpo de gloria que Él tiene, no debe desalentarnos, sino todo lo contrario, llevarnos a purificarnos, a santificarnos, como veíamos hoy en la escuela, a alejarnos, a cortar, no ceder a las tentaciones. Así es como Dios hará un día todo nuevo, empezando por los creyentes como sus primicias. Santiago hace un contraste
evidente entre lo que dijo en los versos anteriores, si ustedes notan, cuando él personificó el proceso de la tentación, lo contrasta con el proceso de cómo Dios salva. La tentación, ¿a dónde lleva? ¿A dónde conduce finalmente? A la muerte. Bueno, Dios trae vida. Dios nos pare. Pare sería, digamos, la conjunción del verbo parir, ¿no? Mientras que la tentación, vimos, concibe, da a luz pecado, el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Dios pare, nos da a luz a nosotros, nos trae la vida como bebés, ¿no? Por medio de su palabra. Si somos creyentes y vemos todo esto que Dios se tomó el trabajo de hacer, cómo Él soberanamente dirigió los tiempos, las edades, las circunstancias para ejecutar su plan redentor y salvarnos en el momento preciso que planeó hacerlo, ¿cómo puede caber en nuestra cabeza la idea, la opción de que Dios esté originando las tentaciones en nuestro ser? De ninguna manera puede ser así, hermanos. La única forma de que podamos lidiar con nuestras tentaciones es aceptando y creyendo estas verdades que vimos. Las consecuencias de la caída de Adán ante la tentación fueron letales para toda la raza humana, mientras que las consecuencias del triunfo de Jesús sobre la tentación le permitieron completar con éxito el programa de la redención. Limpio, Jesucristo, sin pecado, sin mancha, el representante perfecto para que Dios te vea a través de Él, totalmente justo, completo, pleno. Sí, necesitamos un Salvador y ese Salvador perfecto es Jesucristo. No debemos refugiarnos en nada más. Entonces ahora nosotros podemos decir junto con el autor de la carta a los Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No abandonemos, hermanos, nuestra confianza en Dios. No lo hagamos. Él nos sostendrá en todo momento, como cantábamos. ¿Por qué? Porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que va a dar también, juntamente con la tentación, la salida para que puedan soportar. Hermanos, vimos el poder de atracción, de seducción tremendo que tienen las tentaciones. Entonces necesitas en un sentido que alguien más te controle, que alguien te provea ese poder que vos por sí solo no tenés. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando viene a morar en la vida de los que creen. El Espíritu Santo hace esa obra en vos. Muchas veces nos cuesta asombrarnos de lo que Dios dice acerca de Él. Nos cuesta. ¿Por qué? Porque domingo tras domingo usted está acá escuchando
lo que desde el púlpito decimos que Dios es santo, que Dios no puede tener relación con el pecado, y como que ya lo sabemos, y bueno, y no nos asombramos. Pero hermanos, por favor, detengámonos a pensar en las implicaciones enormes que esto tiene para nosotros. Mastiquémoslo, meditémoslo en nuestro corazón. Que no quede en algo superficial, algo teórico, algo que hoy lo escucha por un oído y le sale por el otro. Si Dios no puede tener relación con el pecado ni las tentaciones, y por otro lado nosotros día a día estamos siendo tentados, cediendo a alguna forma de tentación también en nuestras vidas, yo no puedo dejar de preguntarme, ¿qué hacemos vivos? ¿Qué hacemos acá respirando? No deberíamos seguir con vida. Y esto inevitablemente nos conduce a ver las misericordias de Dios en el Evangelio. Así como Dios extendió su misericordia a Adán y él no murió en el instante en que pecó, de la misma manera lo ha hecho con vos hasta este momento. No sabemos si va a haber un lunes. No podemos estar seguros de eso. Nadie de ustedes lo puede asegurar. No sabemos si hoy llegaremos a nuestras casas en un sentido, ¿no? Entonces no deberías despreciar esta gracia inmerecida ni un minuto más. Si todavía no te aferraste al Salvador, vení a Cristo y ya deja de dar vueltas, deja de posponerlo, deja de venir simplemente a la iglesia. Rendite a Jesucristo, a su señorío. Oremos.